está debatiendo Uruguay, que está en vísperas de que se trate en el Senado y que es nada menos un proyecto de muerte digna, de muerte asistida, y nos pareció importante conocer los pormenores y de cómo se está llevando a cabo este debate. Federico Preve, buen día, Luciana es mi nombre, los saludamos desde FM Cielo de la Plata. Buen día, Luciana, buen día para todo el equipo, para la audiencia. Es un gusto estar con ustedes y bueno, un saludo, porque tengo varios colegas médicos, amigos de ahí de La ¿De Plata. La Plata? Bueno, Supimos trabajar en cuestiones gremiales. bien. Bueno, Federico, a ver, para adentrarnos un poquito, usted es impulsor de este proyecto que se está debatiendo, que tuvo la semana pasada sanción en la Cámara de Diputados. ¿Por qué nace este proyecto y qué puntos, digamos, lo destacan? Bien, el proyecto de muerte digna es un proyecto de ley que, bueno, votamos la semana pasada con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, que tiene ya 7 años de discusión en el Uruguay. Surge a partir, el tema surge a partir, como ha sucedido en muchos lugares del mundo, a partir de un caso particular. En aquel momento, Fernando Zureda, que fuera gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y contador, pone y de alguna forma pone su vida y su trayectoria de vida con una enfermedad bien embromada, una enfermedad neurológica. Digamos, la discusión pública Ujú. sobre el poder adelantar su muerte a través de la eutanasia. Eso fue en el 2018-2019. En el 2020, un diputado, Pepasquet, presenta un proyecto, diputado del Partido Colorado, presenta un proyecto que luego, con aportes del Frente Amplio, tiene media sanción en el 2022, pero los 3 años siguientes el Senado no lo vota, por lo tanto se encajonó y no salió. Este año cambia en el Uruguay el gobierno, cambia en la legislatura, también en el Parlamento, y decidimos con varios diputados de Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio volver a presentar un proyecto de similares características que considera a la muerte digna como un derecho humano y a partir de allí otorga la libertad de decidir a las personas siempre y cuando estén en determinadas circunstancias y con un marco de garantías. Nos parecía importante presentar el proyecto de forma transpartidaria o multipartidaria, porque es un proyecto que, digamos, más allá de las fuerzas progresistas o conservadoras pueden tener mayor o menor apoyo. Nos parecía que no había que partidizarlo, entonces era bueno presentarlo a partidos de derecha, de izquierda y de centro. Y también nos parecía esencial que la discusión fuera por el camino de la libertad de decidir y de tener un buen sistema de garantías. Eso es lo que presentamos en marzo y luego de varios meses, bueno, ya logramos votarlo y tenemos alta expectativa. Estuvimos reunidos el fin de semana con varios senadores y senadoras de que antes de fin de año este Senado sí lo vote y vuelva a Uruguay a hacer una referencia en materia de derechos, obviamente para quienes estamos de acuerdo con esto, ¿no? Federico, ¿y tienen previsto cuándo empezaría a tratarlo el Senado? Vos decís, antes de fin de año estaría aprobado, pero ¿a partir de cuándo empezarían a debatirlo? El Senado ingresa a la Comisión de Salud del Senado a partir de la primera semana de septiembre, a partir del 2, si mal no recuerdo, 2 o 3 de septiembre. Y bueno, obviamente ahí recibirán algunas delegaciones, tendrán alguna discusión, pero cabe mencionar, como te decía, que este mismo proyecto, con muy pocos matices o detalles que lo hemos venido intercambiando con senadores y senadoras de diferentes partidos, no es que ellos se hagan del proyecto ahora, sino que han estado al tanto de todas nuestras negociaciones para no entorpecerlo allí. Tiene 5 años y medio de discusión en el Palacio Legislativo, en el Parlamento. Entonces, es un proyecto ampliamente debatido, no es que ellos comiencen de cero, sino ya que hay un camino trillado allí. Claro. Obviamente que la expectativa es que se pueda votar antes de fin de año y lo empiezan a tratar ahora, la semana que viene, a partir de septiembre. ¿Y la sociedad uruguaya cómo lo viene tomando? O sea, uno puede como suponer o presuponer que si hay cierto consenso a nivel legislativo, tiene que ver con que hay cierto consenso social, pero digamos, han tenido muchos embates para dar marcha atrás con esto. ¿Cómo lo toma la población, el ciudadano común uruguayo? Bueno, allí me gustaría separar, digamos, dos terrenos. Ah, Uno es el terreno de la opinión pública,
que tiene una amplia aceptación. Hay encuestas que van desde una aprobación de la eutanasia del 82% en la población general, otras 77%, 74%. La que da menos da 62%, pero con una desaprobación de un 20% y con, digamos, una zona de incertidumbre intermedia también, pero esta que da menos incluso da más que hace 5 años. Por lo tanto, el proceso ha madurado Ujú. y hace 5 años daba 55 y hoy da 62, que es digamos, la metodología que de alguna forma da menos. O sea que hay amplia aprobación en la población y no solamente en algunos sectores, sino en el interior, en Montevideo, en los diferentes géneros, en las diferentes creencias religiosas, en las diferentes perspectivas ideológicas. En toda la población da mayorías. Esto es importante. Ahora, el otro terreno es el terreno de voces en contra y ha habido muchas voces en contra, obviamente algunas religiones, algunas organizaciones religiosas, como la Iglesia Católica, pero también han habido muchas voces a favor, ha habido una discusión interesante, muy interesante a nivel público, con las comunidades de cuidados paliativos, con de las organizaciones académicas, tanto de abogados como de médicos y otros profesionales de la salud. El proceso ha sido bastante madurado y enriquecido a nivel público, con debates, con intercambios. Y bueno, nada, de hecho, la semana que viene fui invitado por una iglesia en el interior del país a tener un intercambio y bueno, digamos, ese tipo de debates a lo largo de varios años ha hecho que creo desde mi perspectiva como sociedad maduramos mucho el tema Para y no lo poder, claro, escondimos. para Y poder bueno, y pensarlo eso. siquiera. Sí, 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 sí. De hecho, digamos, las fuerzas que te mencionaba desde el punto de vista de organizaciones hicieron que no se aprobara en la legislatura anterior, porque Claro, obviamente tienen mucho peso digamos, hay organizaciones que tienen mucho peso, más allá de que Uruguay tiene, por ejemplo, el Estado separado de la Iglesia hace más de 120 años. La Iglesia Católica como una institución y demás tiene peso, tiene a pesar de influencia, que claro. también tenemos el mayor número de ateos de Latinoamérica, pero bueno. Federico, eh, y cuáles son los puntos centrales? A ver, si uno pudiera resumir, porque supongo que este proyecto, si se transforma en ley, debe tener que especificar ciertas circunstancias en las que sí es aceptable el pedido de muerte digna y otras que no. O sea, ¿cuáles serían los puntos que van a regular ese proceso o ese mecanismo en el caso de que se apruebe la ley? Bien, la ley en realidad asegura morir con dignidad o le da la posibilidad de morir con dignidad a personas que tienen una definición clara y un sistema de garantías que voy a pasar a mencionar. Las definiciones son: se puede amparar en el derecho a la solicitud libre y autónoma de morir con dignidad quienes tengan una enfermedad incurable, que la enfermedad incurable sea irreversible, que esté causando un sufrimiento insoportable desde el punto de vista vital y que esté causando un deterioro grave y progresivo de la calidad de vida. Son condiciones objetivas, aquellas condiciones que la ciencia ya no puede ofrecer tratamientos para curar o para aliviar, y son condiciones subjetivas, la del sufrimiento vital, que obviamente cada persona, digamos, ahí es donde entra la libertad y la autonomía de la decisión de cada persona sobre esa circunstancia vital causada por esa enfermedad y que está generando ese deterioro progresivo de la calidad de vida. Estas son las definiciones. Personas mayores de edad y personas con lucidez o psíquicamente aptas, ¿no? Ese es, digamos, el ámbito de aplicación, son las personas que pueden ampararse en el derecho. El sistema de garantías consta de lo siguiente: las personas que tengan una enfermedad incurable con sufrimiento insoportable y deterioro de su calidad de vida pueden solicitar a su médico tratante. El médico tiene que certificar esto y dice si se acepta o se rechaza, digamos, el procedimiento. Si el médico tratante, que la mayoría de las veces son oncólogos, porque son cáncer en etapa terminal, Claro. o neurólogos con enfermedades degenerativas en etapas muy avanzadas, si el médico tratante dice sí, cumple con las condiciones, pasa a una segunda opinión profesional de un especialista en la materia. Esa segunda opinión profesional tiene que ser independiente, no tiene que tener vínculo con el primer médico. Ok, Y el paciente va a consulta, eh,
con la historia clínica, y el segundo profesional dice si se acepta o se rechaza el procedimiento. Si se acepta, vuelve con el médico tratante, con el procedimiento, con las dos opiniones, y da su última voluntad con dos testigos la persona. Si no se acepta, o porque hay algún grado de disenso, porque el segundo médico dice, bueno, no probaron con estos tratamientos, no probaron con, o tiene dudas sobre si no está deprimido o alguna cosa, va a una junta médica que es la que desempata de alguna forma, Claro. que está formada por 3 profesionales médicos. Bueno, básicamente el procedimiento de garantías es este, de 2 opiniones independientes y una eventual junta médica, que es un sistema que se utiliza en Bélgica y en Holanda y que tiene más de 22 años de evidencia empírica. ¿Y esa segunda instancia de consulta médica es un médico que busca al paciente o es una especie de consejo, digamos, que específicamente como autoridad de aplicación de esta ley, digamos? La segunda opinión Sí, va a depender un poco de la reglamentación. ok, ¿Ah? Lo que pusimos como condiciones en la ley es que no tenga un vínculo con el primer médico, obviamente, porque digamos, puede haber vínculos de intereses cruzados ahí claro. entre los profesionales. Y bueno, y lo que sí el sistema de salud le tiene que asegurar la segunda opinión independiente. Después el cómo, digamos, va a ser el reglamentado por el Ministerio de Salud Pública. Otro punto importante es Sí. que cuándo y cómo lo decide la persona, no lo decide el sistema de salud. O sea, si va a suceder en la casa o en un sanatorio o un hospital, lo decide quien se quiera amparar en el derecho. Hay posibilidad, supongo, también de que los médicos o los profesionales hagan objeción de conciencia, como se dice, si no quieren participar del proceso, también está habilitado. Sí, claramente, como estamos ante una ley que de alguna forma, a nuestro criterio, al criterio de todos los que firmamos y redactamos, otorga derechos y permite que no haya imposición de un sistema de creencias por sobre otro, obviamente que los profesionales también tienen el derecho de objetar conciencia, está explícito en un artículo. eh, y bueno, obviamente quienes por su creencia, su filosofía, su religión, o simplemente por el momento que estén en su vida, objeten conciencia, lo podrán hacer. Lo que sí el sistema de salud tiene que otorgar la posibilidad del tratamiento, ¿no? Claro. Eso es muy importante porque al regular un derecho lo transformamos en una prestación del sistema y va a tener que integrar los planes de cuidados al final de la vida, incluyendo los cuidados paliativos. Ok, Federico, y yo cuando leía sobre el debate del otro día en diputados, leía también que este proyecto incluye como una salvedad, digamos, para evitar gente que vaya por turismo o vaya a hacer a Uruguay que no resida en Uruguay y que hay cierta restricción, digamos, para que no es que cualquiera que tenga quizás la necesidad de una muerte digna, pero vaya a Uruguay a ejercer ese derecho. Sí, exactamente. Hubo, dentro de estos 6 a 7 años de discusión pública, es válido decir que muchas veces quienes se oponían no necesariamente ponían argumentos de índole moral o religioso arriba de la mesa, sino que empezaron a buscar, eh, como se dice popularmente, la quinta pata al gato, ¿no? Sí. Entonces empezaron a ver, bueno, pero el turismo, bueno, pero las clínicas privadas, bueno, y empezaron con un montón de detalles que obviamente no estaban en el espíritu de quienes queríamos regular esto, pero yendo específicamente a esa respuesta, nosotros pusimos que se pueden amparar en este derecho humano los ciudadanos uruguayos, naturales o legales, y además los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia en el Uruguay. Uruguay es un país que recibe inmigrantes, igual que la Argentina, en estos últimos años, de varios lugares de Latinoamérica y el Caribe, pero somos un país de inmigrantes, igual que ustedes. Somos un hermano menor de ustedes, pero en ese sentido tenemos pocas restricciones para la ciudadanía y demás. De hecho, tenemos muchos migrantes, miles de migrantes en los últimos años. Es un país donde la cédula de identidad o su DNI se saca muy fácilmente, por lo tanto esa restricción está, obviamente, pero personas que vienen de Centroamérica,
se sacan su cédula de identidad en un par de meses y donde acrediten su residencia a través de algún documento, ya podrán ampararse. El tema es que quien viva en Uruguay pueda ampararse en esto y quien venga de turismo para esto no lo puede hacer. Claro, para que no se Ese convierta es el también concepto. en un negocio, ¿no? Exactamente, ese es el concepto. Si bien nunca estuvo nuestra idea que esto fuera, No, digamos, claramente, para pero eso, se restringió de esa manera. Pero bueno, también tenemos muchos migrantes que vienen y a los meses, si les toca cursar una enfermedad embromada, no podemos dejarlos tirados. Por eso pusimos un marco bastante flexible. Y bi- después que te decía, otro de los puntos de las clínicas privadas, evitamos que esto se privatice, entonces pusimos que los equipos que lleven cuidados al final de la vida, que lleven la eutanasia y amparan este derecho, tienen que ser parte de los prestadores de salud integrales del sistema, sean públicos o privados, pero que no haya clínicas dedicadas a esto desde el punto de vista privado. Eso sí quedó explícito en la ley porque, bueno, sí, un recaudo nos a tomar, enviamos. ¿no? No, sí, no nos parecía tenían que existir porque nunca estuvo el factor económico sobre la mesa. Federico, te agradecemos el contacto. Vamos a seguir de tema. Es un tema interesantísimo para seguir, sobre todo cuando, bueno, ya sería Uruguay el tercer país de Latinoamérica que tuviera esta posibilidad, este derecho. Así que es bien interesante ver qué va pasando también a nuestro alrededor sobre una temática que mucha gente cree que es necesario discutir y debatir para evitar el sufrimiento, sobre todo. Gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Quiero mencionar dos cosas. Sí. Esto es una ley que ampara un derecho y no obliga absolutamente a nadie. Y lo otro es, bueno, darle mi mayor solidaridad por la situación que están viviendo con el tema del fentanilo contaminado o adulterado y los fallecimientos que han tenido en las últimas semanas o los últimos meses. Es una situación dramática, por lo tanto, solidarizarme con ustedes, sobre todo con las familias de los fallecidos. Gracias, Federico. Hasta pronto. A ustedes. Bueno, lo escuchábamos, Federico Preve, diputado uruguayo del Frente Amplio, impulsor del proyecto que ya tuvo media sanción en diputados.